Bienvenidos a Brujas y algo más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y las que quizás no tanto. Las toscas piedras llenaban tus bolsillos, porque no pretendías quedar flotando como la dulce Ofelia. El bastón lo dejaste colocado en la orilla, sobre la hierba húmeda. El río te aguardaba. Los aviones enemigos sobrevolaban el cielo gris de Londres. El río te aguardaba. La gasolina escondida en el garage, dispuesta para arder, antes de que tumbaran a patadas tu puerta. Resultaba una opción demasiado dramática, estridente. El río te aguardaba. Te prometía un tránsito discreto, arropada con algas, acompañada de diminutos pececillos. A veces pienso que quizás el impacto de tu cuerpo con el agua tan fría te hizo reaccionar, pero ya tus gélidos y agarrotados dedos no pudieron deshacerse con rapidez de las pesadas piedras, y fueron incapaces de mantenerte a flote los adjetivos exactamente colocados, los nombres tan cuidadosamente escogidos en cada uno de tus párrafos. En esas construcciones sostenidas por un hilo invisible, donde la trama y el estilo y la vida son una misma cosa. No te ayudaron las últimas pruebas que corregiste con esmero, la desazón, las dudas ante un final que no te convencía en tu última novela. Y este final tampoco. Pero ahora te estás hundiendo sin remedio. Imposible la segunda edición. Lo primero que encontraron fue el bastón en la orilla. Poema a Virginia Woolf. Está considerada como una escritora referente del modernismo vanguardista del siglo XX y también del movimiento feminista. Nacida con el nombre de Adeline Virginia Stephen un 25 de enero de 1882, a nuestra protagonista de hoy, más conocida como Virginia Woolf, le tocó vivir en un mundo donde mandaban los hombres. Tal es que, en una de sus obras, la autora llegó a preguntarse ¿qué necesitan las mujeres para lograr escribir buenas novelas? Independencia económica y personal, es decir, una habitación propia, siendo este el nombre de la obra. Durante su infancia, Virginia estuvo rodeada de intelectualidad por todos lados. La suya era una casa donde se respiraba arte, se hablaba de política, y en general era un ambiente liberal y complejo a la vez. Pero y a pesar de todo esto, solo sus hermanos varones pudieron ir a la universidad, ya que se consideraba que las mujeres de la familia estaban obligadas a quedarse en casa, cuidando de su padre y recibiendo la educación por parte de tutores. Y los recuerdos de niñez de Virginia están enmarcados en sus visitas de verano a la zona de Cornualles, donde se trasladaba cada año la familia. La residencia tenía unas increíbles vistas al mar y al faro. Esto posteriormente se vería reflejado en su obra Al faro, cuya portada estaría ilustrada por otra talentosa de la familia, su hermana Vanessa, quien fuera una de las que introdujo el impresionismo a Inglaterra. A los 13 años, Virginia sufre un durísimo golpe del que no podría recuperarse jamás. Su madre, a causa de una fiebre reumática, moriría repentinamente, causando en Virginia su primera crisis depresiva. Sumado a esto, 2 años más tarde, muere también su hermana Estela. Y además, y por si no fueran suficientes tragedias, en una nota autobiográfica, ella deja ver que tuvo que padecer abusos sexuales por parte de 2 hermanastros, hijos del matrimonio anterior de su madre. A raíz de ello, jamás pudo sentir confianza en los hombres, desarrollando una romántica visión de las mujeres. En el año 1905, su padre también muere. Y antes de cumplir los 23 años, Virginia intenta ella misma quitarse la vida, sufriendo una fuerte crisis nerviosa, por la que tuvo que ser ingresada un tiempo al hospital. Tras todo esto, Virginia, junto a 3 de sus hermanos, se trasladan al oeste de Londres,
Pronto su casa se convertirá en un centro de reunión para economistas, filósofos, escritores e incluso era líder del movimiento sufragista, Emmeline Pankhurst, formando todos ellos el grupo que sería conocido como Círculo de Bloomsbury. Estas reuniones abrieron todo un nuevo mundo para Virginia. De pronto se vio rodeada de ideas increíbles, nuevas y desafiantes, sobre la igualdad, el feminismo, la homosexualidad, bisexualidad, el amor por el arte, la ecología y el pacifismo. Pero Virginia padecía tan importante inestabilidad mental que hoy se cree que padecía un trastorno bipolar con severas fases depresivas. Aún así, se casa en 1912 con el teórico, político, escritor, editor y antiguo funcionario público Leonard Woolf. Pero en 1913 intentaría quitarse la vida otra vez. Ya en 1925 logró un enorme éxito con su novela La señora Dalloway, donde nos cuenta, en su personal estilo, un día en la vida de una londinense llamada Clarissa, dama de alta alcurnia, que está casada con un diputado del Partido Conservador y es madre de un adolescente. La historia propiamente dicha comienza con una mañana de sol y culmina esa misma noche cuando se retiran los invitados a una fiesta celebrada en la mansión. Aunque, y siempre rondando la idea del fin de la vida, en el correr de la jornada, un joven que había regresado muy perturbado de la guerra se suicida. Esta obra se destaca en cómo Virginia narra la historia, ese modo tan íntimo en el que los personajes cuentan cada hecho. Y es ese mismo año que Virginia conoce a Vita Sackville West, con quien comienza una relación amorosa. Y aunque ambas estaban casadas, ninguna dejaría a su marido, y la amistad que las unía se mantendría el resto de sus vidas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Virginia llegó a aparecer en la lista negra de Hitler, en el marco de la Operación León Marino, por la cual el ejército nazi pensaba invadir Gran Bretaña. Ella ignoraba que tal lista existiera, pero en el caso de que Alemania ganara la guerra, el matrimonio sabía que irían a por ellos, inevitablemente, puesto que Virginia era una conocida intelectual y su marido Leonard era judío. Y llegado ese caso, la pareja tenía pensado suicidarse, aspirando los gases del tubo de escape de su vehículo. El suicidio era algo en lo que Virginia jamás dejaba realmente de pensar. De hecho, Leonard guardaba bajo llave un pequeño frasco con una dosis mortal de morfina. A tal punto sentían ellos que podían complicarse sus cosas con la posible invasión. Y si bien las trágicas circunstancias personales de Virginia afectaron indudablemente su forma de hacer frente a la vida, muchos de los personajes creados por ella dejan entrever el estado psicológico de la propia autora. En ellos se perfila la ansiedad y también el delirio. Y como resultado de sus crisis, las ideas, las palabras, fluían como un río, algo agitado eso sí, pero sin dejar de fluir jamás. Un ejemplo de esto. En los comienzos de su enfermedad, ella afirmaba haber oído pájaros cantando en griego. Esta particular escena aparecería luego en las obras La señora Dalloway y en Los años. Virginia se reflejaba así en sus obras, llenas de depresión, incredulidad y desconfianza. Son recurrentes las ideas del suicidio y el miedo a la gente. Pero también le aterraba la soledad. Era extremadamente autocrítica y con mucha frecuencia le invadían sentimientos de culpa, sufriendo insomnio y fuertes dolores de cabeza. La vieron muchos médicos y algunos intentaron atribuir sus problemas de salud a la escritura, llegando a recomendarle que dejara de escribir, ya que los episodios más fuertes que en su diario ella definía como ola y horror se producían tras el esfuerzo que hacía escribiendo. Y a pesar de estas recomendaciones, ella nunca dejó de escribir, aunque también tuvo algunos periodos de inactividad. Para ella, la escritura era la tabla de salvación ante el hundimiento de su existencia. Pero no fue suficiente. En 1941, incapaz de hacer frente a esa desesperación que la envolvía, se puso el abrigo, dejó su bastón y se adentró en el río, dejándose llevar por las aguas que corren.
Deja una carta para su hermana Vanessa y otra para Leonard, su marido, sus dos personas más importantes en la vida, cumpliendo así con lo narrado en su premonitoria obra El fin del viaje. En la carta a su esposo se perciben, además de su padecimiento, su tristeza y su profundo dolor, todo el amor que sentía hacia él. El cuerpo de Virginia sería encontrado 3 semanas después. Virginia Woolf creía en la necesidad de que cada vez más mujeres escribieran, llegando a ser una apología de las diferencias de género, diciendo: sería una lástima terrible que las mujeres escribieran o vivieran como los hombres, o incluso se parecieran físicamente, porque 2 sexos ya son pocos, dada la vastedad y variedad de este mundo. Virginia nos ha dejado una obra sorprendente, extensa, original y única como lo fue ella. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el próximo domingo con otra protagonista de Brujas y algo más.